Mi nombre es Enerieda Aranguren, yo soy la madre de Johnny Silva, asesinado el 22 de septiembre en la Universidad del Valle por miembros del ESMAD. Pues de Johnny tengo mucho que decir. Johnny desde que tenía 4 años, él ya mostró pues quién iba a ser. Era un chico muy hiperactivo, muy inteligente. Igual él comenzó muy niño a estudiar, y cuando él empezó su bachillerato en el INEN, a él le decían el científico, que era un chico muy piloso y aprendía muy rápido. Entonces nosotros pues teníamos una gran proyección en él de que iba a ser pues muy importante, muy estudioso, porque él era muy dedicado a su estudio. El sueño de él siempre fue llegar a la Universidad del Valle. Él soñaba con eso, y él para eso se preparó. Él hizo pre-IFES y se trasnochó mucho para lograr entrar a la Universidad del Valle. Entonces es muy lamentable que pues todo ese esfuerzo que él hizo vengan en unos cuantos segundos y terminen con su vida. Bueno, Johnny Silva Aranguren es estudiante de 5º semestre de Química en la Universidad del Valle, que un 22 de septiembre de 2005 fuese asesinado por la policía dentro del campus universitario. Pues en un hecho de terrorismo que sencillamente un hijo que para mí me dio motivos de inspiración, de soñar, pero pues hoy día, 7 años después, me doy cuenta de la triste realidad, lo que es la impunidad de nuestro país, donde el caso jurídico llegó hasta donde más pudo llegar, y es encontrar a sus verdaderos responsables y asesinos como tal, pero la Fiscalía, en un hecho de grosería, de atrevimiento, de un irrespeto hacia su población, pues hizo cerrar el caso, donde no pasó nada, donde sencillamente el fiscal me dice que vaya a instancias internacionales, porque aquí el caso ya no se puede hacer nada, que esto es un caso político, que aquí lo jurídico no se puede hacer nada, que me remita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sencillamente, como hay un caso cerrado, que yo no me vaya a hablar mal de la fuerza pública, porque pues a mí sí se me aplica la justicia, y él mismo me puede condenar, me puede sentenciar a una prisión hasta por 6 años por injuria y calumnia a la fuerza pública. Entonces esto es muy gravísimo, ¿no? Para una situación de hecho tan grave como el asesinato de mi hijo de aquí dentro de la Universidad del Valle. Es un caso que iniciamos a trabajar fuertemente en el ámbito penal, inicialmente solicitando pruebas, participando en los interrogatorios, en inspecciones judiciales. Estamos hablando de un proceso que durante aproximadamente 5 años logra alcanzar un volumen de más de 5.000 páginas, donde más de 50 personas declaran, donde la Policía Judicial del CTI, que adelantaba la investigación, rinde más de 25 informes. Y inicialmente pues es impulsar que todas esas pruebas se hagan, participar en las pruebas, pedir que las pruebas que no eran claras y que podían generar confusiones sobre la responsabilidad fueran aclaradas. Y ya creemos más o menos hacia el año 2008, vemos que el cúmulo de pruebas que habíamos logrado recoger con la Fiscalía eran suficientemente sólidas para poder pensar en que personal del ESMAD ya debía ser vinculado como responsables y como coautores de este homicidio. Y le pedimos al fiscal del caso, Juan Carlos Oliveros, que dispusiera la vinculación del capitán Gabriel Bonilla y de varias personas más del ESMAD, y siempre encontramos un silencio en la Fiscalía, ¿no? El fiscal siempre se negó a responder nuestra solicitud de que fueran vinculados a la investigación. En varias oportunidades le insistimos que esto se debía hacer, y la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía le daba la espalda a las víctimas y guardaba silencio. Para nosotros empezó a ser sospechoso esa actitud y ese comportamiento, en tanto veíamos que podía ser un comportamiento que buscaba favorecer a los victimarios. Finalmente, pues le insistimos a la Fiscalía que resuelva la situación jurídica de estos policías, que ordene las capturas, y con lo que nos encontramos es decir que el delito por el que se les podía vincular era un homicidio culposo, como si fuera un homicidio porque ellos fueron descuidados a la hora de actuar, y no
como un homicidio claramente intencional, en donde a un joven de 21 años se le dispara por la espalda con un arma de fuego en dirección directa al cráneo, con el único y claro propósito de asesinarlo. Entonces aparecía otro mecanismo de impunidad desde la Fiscalía General de la Nación. Finalmente la Fiscalía decide dictar una resolución de acusación en contra del capitán Bonilla y decide acusarlo también por el delito de homicidio culposo. Esta decisión fue apelada y pues el fiscal de segunda instancia de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Cali decidió revocar la acusación y absolver a todos los integrantes, dejar en esa forma absueltos a todos los integrantes del SMAC. ¿Qué dice la Fiscalía de Cali prácticamente? Uno, que no existe certeza sobre quién pudo haber causado la muerte de Johnny Silva. Segundo, que los testimonios son contradictorios y que no son una prueba suficiente. Y tercero, que todo parecería indicar que lo que existe detrás del proceso contra el SMAT es un montaje. ¿Sí? Es decir, que entonces casi que resultan las víctimas señaladas de ser victimarios en una actuación absolutamente criminal de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. En estos 7 años el caso ha recorrido por 11 fiscalías, a miles de copias en su expediente, intimidaciones que de momento nos hicieron a nosotros, hostigamientos, amenazas al abogado, a la parte jurídica, seguimientos a mi hija, a nosotros, en nuestra casa. Eso es lo que ha ocurrido en materia de intimidación. En lo jurídico, pues no pasa nada, sencillamente ellos han construido la impunidad y aquí no pasa nada. Y sobre dicha base, pues desde el año 2008, con Nómades presentamos el caso de Johnny Silva y de Germán Perdomo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que la comisión analizara la responsabilidad del Estado y definiera sobre su responsabilidad, ordenándole en especial que hiciera justicia. Y desafortunadamente los trámites ante la comisión pues, no tienen la agilidad que uno desearía. Y en este momento estamos en espera de que la comisión se pronuncie sobre la admisión del caso y pues creemos que es un caso que vamos a llevar hasta el final en la perspectiva de que la Corte Interamericana pueda fallarlo. A ver, nosotros con el hijo, fue una afectación bastante grande porque pues como le conté a Neria y mi esposa, a mi hija Jenny y a mí por supuesto, nosotros teníamos ese muchacho porque pues era un sueño para nosotros como todo hogar, y lo que hizo fue que esto pues acabara con la vida de uno. A nosotros nos cambió la vida radicalmente, totalmente. De hecho pues yo antes trabajaba en mi casa, yo casi no salía. Hoy en día pues ya me mantengo en mi casa porque pues mi vida cambió y estoy aquí en la universidad y pues las alegrías y todo eso pasó a otro plano. Nosotros hoy en día vivimos con una amargura porque no sabemos por qué no se hizo justicia y simplemente pues el fiscal dijo que esperaba la justicia divina, pero tampoco la vea. O sea que es tremendo lo que pasa. Yo creo que son varios los sentimientos que concurren, ¿no? Uno es un sentimiento de tristeza y de dolor al ver la descomposición del sistema judicial colombiano, ¿sí? Que a pesar de la verdad y de las evidencias resulta ponerse del lado de los victimarios, ¿no? Entonces, pues cuando el ejercicio de uno es el derecho y luchar en el marco de un llamado Estado de Derecho, ¿no? Pues es una cerrada de la puerta en la cara, donde el muro de la impunidad se le recuerda a uno que no es accidental que existe, sino que la impunidad existe por una decisión política institucional. Segundo, es un sentimiento de profunda tristeza, yo tendría que llamarlo así, porque tener que ver el rostro de don Wilman y doña Nerie durante estos años después del fallo no ha sido fácil, ¿no? Porque es ver el dolor de ellos, el sufrimiento, la impotencia, y que en este escenario pues que hasta tanto la Comisión Interamericana no se pronuncie, no poder ofrecer alternativas, pues es bastante frustrante, ¿no? Y es sentir la impotencia de la lucha por la justicia en el marco del terrorismo de Estado.
Entonces, y se siente desconsuelo, ¿no? Y desaliento en términos de decir uno, ¿para qué seguir acudiendo ante la justicia, ante un Estado que delinque, pero ante un Estado que se protege cuando delinque? Lo de la memoria histórica pues es lo único que nos queda, porque ya que no se pudo hacer justicia, luchamos mucho por esclarecer la verdad, aunque desde un principio todo estaba muy claro, pero pues lamentablemente no se pudo llegar a nada, pero luchamos ahora por lo que es la memoria histórica, porque la persona muere si nosotros permitimos que muera. Nosotros lo tenemos vivo y lo tendremos vivo hasta que nosotros estemos vivos, como se dice, y aquí gracias al apoyo de tantas personas que pues sería mucho, el tiempo no alcanzaría para enumerar todas las organizaciones, todas las personas, los estudiantes que nos han apoyado, y por eso seguimos luchando por la memoria histórica, para que no muera allí, sino que de generación en generación se recuerde los hechos que sucedieron. Como ya lo sé, que no va a haber justicia, que la impunidad es la que campea aquí en nuestro país, lo único que me queda, lo único que nos queda a las víctimas, y más las víctimas del terrorismo de Estado, es luchar por lo que es la memoria histórica. De hecho, hace 7 años venimos en esta tarea, vengo en esta tarea gracias al apoyo de las organizaciones internacionales, nacionales de derechos humanos, y es no olvidar aquel ser que tuvimos siempre muy arraigados, ese ser que tanto quisimos, porque es que olvidarlo sería enterrarlo para siempre. Y yo, por lo menos en el caso de Johnny, yo lo voy a hallar muy vivo, y cada año vamos a seguir recordándolo a través de estos actos de que la gente, las nuevas generaciones vean qué ocurrió y que esto nunca más se repita.